propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima. Octavo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de planeación y turismo, por el que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima. Noveno, asuntos generales. Décimo, convocatoria, sesión ordinaria y 11ª, clausura. Cumplidas sus instrucciones, diputada presidenta. Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará la sesión pública ordinaria número 4 de este segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. Sí. En cumplimiento a la indicación de la presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna. Presente. Diputado de La Voz Miguel Ángel Sánchez Verduzco, presente. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro. Presente. Diputada Mayra Yuridia Villalbazo Heredia. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Alma Lisset Anaya Mejía, ausente con justificación. Diputado Julio Anguiano Urbina. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado, esa es la segunda ronda, compañera. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Okay. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Diputada Lisset Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farias Larios. Y diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputada Presidenta, informa usted que están presentes 23 legisladores y legisladoras, faltando una persona con justificación. Una diputada.
Solicito a las y los legisladores ponerse de pie, así como al resto de personas presentes, para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal con la asistencia de 23 diputadas y diputados, siendo las 12:05 del día 24 de abril del 2020, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 4 correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse, compañeras y compañeros. Gracias. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de sesión pública ordinaria número 3, celebrada el 17 de abril del presente año. Diputada Presidenta, en virtud de que el acta de mención ya fue enviada previamente por vía electrónica con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a su discusión y aprobación. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente para obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 3. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a recabar la votación económica. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada Presidenta, que fue aprobada por unanimidad. En virtud de haberse votado por unanimidad, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 3, celebrada el 17 de abril del 2020. Por lo tanto, se pone a consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 3. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. Favor de hacerlo levantando su mano. Estamos en votación, compañeros. Le informo, diputada Presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 3, celebrada el 17 de abril del 2020. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura la síntesis de comunicaciones de la presente sesión. En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 34, fracción octava, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o
el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. Conforme al sexto punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de salud y bienestar social, por lo que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Arturo García. Con su permiso, diputada presidenta, con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos de los documentos que serán presentados en esta sesión para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos y posteriormente pasar a la discusión y votación, solicitándole que se inserte de forma íntegra en el diario de debates. Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Arturo García. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Arturo García Arias para que inicie con la lectura en los términos aprobados. Muchas gracias, diputada presidenta. Dictamen número 77, elaborado conjuntamente por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, relativo a la iniciativa presentadas por la diputada María M.A. Remedios Olivera Orozco para adicionar un capítulo sexto denominado de la mastectomía, y Araceli García Muro para adicionar un capítulo sexto titulado de la donación y trasplante, ambos del título segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A las diputadas y diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, nos fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente las iniciativas presentadas por las diputadas Araceli García Muro y María M.A. Remedios Olivera Orozco, relativas a adicionar los capítulos de la Ley de Salud del Estado de Colima. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 125 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de dictamen. Único. Se reordenan los capítulos 5 y 6 del título segundo que se adicionaron por virtud del decreto 134 publicado en el periódico oficial del Estado de Colima el 28 de septiembre de 2019 para quedar como capítulo sexto y séptimo del mismo título segundo y conformados con los artículos 62 bis 3 al 62 bis 9 y del 62 bis 10 al 62 bis 13 respectivamente. Asimismo, se reforma la nomenclatura de los artículos 62 ter y 62 quater para denominarse 62 bis 1 y 62 bis 2
y se adicionan capítulo octavo denominado de la mastectomía, conformado por los artículos 62 bis, 14, 62 bis, 15, 62 bis, 16 y el título segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima para quedar en los siguientes términos. Artículo 62 bis 2, capítulo sexto de la prevención, atención y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Artículo 62 bis 3. El presente capítulo tiene por objeto, fracción primera, proporcionar un marco jurídico que permita establecer responsabilidades y desarrollar los mecanismos y las herramientas necesarias para prevenir y atender íntegramente el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en el Estado, así como para promover en sus habitantes la adopción de hábitos alimenticios y nutricionales adecuados. Fracción segunda, establecer la competencia de las autoridades en el ámbito de sus facultades y atribuciones para prevenir y combatir el sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Fracción tercera, definir las responsabilidades de los padres de familia o tutores en la prevención y combate a los problemas de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Fracción cuarta, establecer la corresponsabilidad legislativa del Congreso del Estado para generar las herramientas legales que tiendan a la erradicación del sobrepeso, obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria. Y fracción quinta, las demás que le señalen otras leyes y disposiciones aplicables. Artículo 62 bis 4. El Gobierno del Estado de Colima, a través de la Secretaría y los ayuntamientos, deberán realizar las siguientes acciones. Fracción primera, implementar planes y acciones de prevención y atención para la población que tiene sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Fracción segunda, desarrollar campañas para promover la adopción de hábitos alimenticios saludables. Fracción tercera, promover e incentivar la participación de la sociedad civil y la iniciativa privada en la prevención, atención y combate al sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Fracción cuarta, coordinar tareas y programas con la Secretaría de Educación y el Instituto Colimense del Deporte con la finalidad de implementar acciones pertinentes que permitan la prevención, atención y combate del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Y fracción quinta, crear y en su caso actualizar un plan de acción estatal para el cumplimiento de los fines del presente capítulo para que los resultados de esas encomiendas se presenten al Consejo para su análisis, discusión y aprobación. Artículo 62 bis 5. Es responsabilidad de los padres de familia y tutores, fracción primera, promover hábitos saludables en sus hijos a través de orientación y educación sobre los efectos y consecuencias de la mala nutrición y el sedentarismo. Fracción segunda, solicitar asesoría a la Secretaría para el diseño de una alimentación familiar nutricional saludable. Fracción tercera, solicitar asesoría a la Secretaría para la identificación, atención y combate del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en niñas, niños y adolescentes. Fracción cuarta, incorporar la práctica de la alimentación correcta a la dieta familiar, así como actividad física regular. Y fracción quinta, solicitar a las instituciones de salud la prevención, diagnóstico y control de manera integral de sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Artículo 62 bis 6. Se crea el Consejo de Prevención, Atención y Combate a la Obesidad como una instancia colegiada permanente de diseño, consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas orientados a la prevención, atención y combate del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria en el Estado. Artículo 62 bis 7. El Consejo está integrado por, fracción primera, el titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado como presidente. Fracción segunda, el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Fracción tercera, el director de Servicios de Salud como secretario técnico. Cuarta, los presidentes municipales de los 10 municipios. Quinta, un representante del sector social. Sexta, un representante del sector privado. Séptima, el presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social del Honorable Congreso del Estado. Y octava,
Octava, el director del Instituto Colimense del Deporte. Y novena, titular del Consejo Estatal de Participación Social en Educación. El Consejo funcionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, entre los cuales deberá estar el presidente. Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los consejeros asistentes y el presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. Los integrantes del Consejo tendrán voz y voto por cada integrante del Consejo. Deberá designarse un respectivo suplente. A las reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, funcionarios públicos o representantes de instituciones de educación, entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos del Consejo. Estos invitados tendrán derecho a voz, pero no a voto. Artículo 62 bis 8. El Pleno del Consejo sesionará ordinariamente 2 veces al año y de manera extraordinaria una vez que los convoque el secretario técnico mediante acuerdo con el presidente del Consejo. Diputada Presidenta, le pediría si le solicita a la diputada Remedios que venga a continuar con la lectura del presente dictamen. Claro que sí, diputado. Diputada Remedios Olivera, si nos hiciera favor de seguir con la lectura, de continuar. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. compañera. Artículo 62 bis 9. El Consejo tendrá las siguientes funciones: expedir su reglamento interno que regule su organización y funcionamiento. Segundo, analizar, discutir y aprobar el plan de acción estatal para el cumplimiento de los fines del presente capítulo que le presente la Secretaría. Tercero, proponer y evaluar políticas públicas y programas para la prevención, atención y combate a la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria, que en su particularidad no estén contenidas en el Plan Estatal de Acción. Cuarto, funcionar como un organismo de consulta permanente en materia de estrategias intercambiadas hacia la prevención, atención y combate a la obesidad, sobrepeso y trastornos de la conducta alimentaria. Quinto, fortalecer hábitos alimenticios y actividades físicas saludables, equilibradas y adecuadas. Y sexto, promover ante el sector privado la prevención y atención del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria mediante la producción de alimentos saludables accesibles. Y séptimo, las demás que le correspondan conforme a la ley y su reglamento. Capítulo séptimo, del cáncer en la infancia y adolescencia. Artículo 62 bis 10. El cáncer en la infancia y adolescencia es la enfermedad que afecta a niños, niñas y adolescentes, caracterizada por la reproducción, crecimiento y diseminación sin control de células específicas, las cuales posteriormente pueden invadir el tejido circundante y o provocar metástasis en puntos distales del organismo. Artículo 62 bis 11. Las instituciones de salud del Gobierno del Estado, con base en su capacidad de atención y presupuestal, estarán obligadas a proporcionar de manera gratuita servicios médicos adecuados a las niñas, niños y adolescentes que presenten cualquier diagnóstico confirmado de cáncer sin importar derecho a audiencia. Artículo 62 bis 12. Las ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de protección de la salud, velando por el interés superior de la niñez. Artículo 62 bis 13. Se establece que el mes de febrero de cada año sea considerado como el mes dorado, con el fin de favorecer la detección oportuna y solidaridad entre la población con respecto al cáncer en la infancia y la adolescencia. Las instituciones de salud difundirán campañas para exponer las necesidades de proteger y mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes que padecen dicha enfermedad. Capítulo octavo, de la mastectomía. Artículo 64 bis 14. La mastectomía es una cirugía para extirpar un seno. Se realiza para tratar o para prevenir el cáncer de seno, practicándose solamente en pacientes de alto riesgo. Artículo 62 bis 15. Las instituciones de salud del Gobierno del Estado, con base en su capacidad de atención y presupuestal, estarán obligadas a proporcionar de manera gratuita servicios médicos y adecuados para brindar atención, tratamiento y cirugía reconstructiva de seno a aquella persona que por cuestiones de salud perdieron total o parcialmente los senos mediante una mastectomía. Lo anterior, siempre y cuando se realice un estudio socioeconómico donde indique que la persona solicitante carece de recursos económicos y se constate un daño psicológico grave
causado por la extirpación de seno, constancia que deberá ser asignada por personal de las instituciones médicas públicas autorizadas para ello, debiendo estar sujeto a los lineamientos y requisitos que establezca el sector salud para el acceso a dicho servicio. Asimismo, las instituciones de salud del Gobierno del Estado deberán realizar campañas para la detección del cáncer de mama. Artículo 62 bis 16. El Estado adoptará todas las medidas legislativas, administrativas y cualquier otra índole que sean pertinentes para hacer efectivo el desarrollo integral de las personas que hayan sido intervenidas en cirugía reconstructiva de senos. La Secretaría impulsará la participación del sector público y privado, así como de la sociedad en general, para el fortalecimiento de los servicios de salud respecto a las personas que hayan sido intervenidas en cirugía reconstructiva de senos mediante redes de apoyo en el ámbito de sus respectivas competencias. Segundo, se adiciona la fracción segunda con el corrimiento respectivo de las subsecuentes al artículo 7 de la Ley para el Fomento de una cultura de donación, procuración y trasplante de órganos, tejidos y células para el Estado de Colima, para quedar en los siguientes términos. Artículo 7, fracción primera, promover la cultura de donación entre la sociedad como forma esencial de sensibilización y solidaridad, toda vez que el trasplante representa una alternativa para mejorar la calidad de vida mediante la aplicación de acciones en materia de trasplantes que realicen las instituciones de salud públicas y privadas con el propósito de reducir la morbilidad y mortalidad por padecimientos susceptibles de ser corregidos mediante este procedimiento. Segundo, asegurar el respeto de la voluntad de los individuos que expresamente hayan determinado donar sus órganos y tejidos en los términos de la legislación aplicable. Tercero, promover que las instituciones de salud acreditadas y certificadas legalmente para ello puedan realizar los procedimientos de trasplante con fines terapéuticos en forma oportuna y adecuada en beneficio de los usuarios de los servicios de salud. Y cuarto, ofrecer a los pacientes, donador, receptor o a familiares servicios con un profesional de la psicología a fin de que se puedan mediar y tratar los traumas que estas acciones de donación y recepción puedan generarse en las partes involucradas, con la finalidad de salvaguardar la salud mental e impacto emocional de los mencionados. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021, previa publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, las disposiciones establecidas en el capítulo 8 denominado de la mastectomía, que se integra por los artículos 62 bis 14, 62 bis 15 y 62 bis 16, correspondiente al título segundo de la Ley de Salud del Estado de Colima, que requieran de presupuesto para su instrumentación y desarrollo, se sujetarán a la disponibilidad presupuestaria del Gobierno del Estado, debiéndose prever para el ejercicio fiscal 2021 una partida presupuestal para ello. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Colima, 21 de abril de 2021, por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias, presidente; diputada Rosalba Faría Larios, secretaria; diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario; diputado Luis Fernando Antero Valle, vocal; diputado Vladimir Parra Barragán, vocal. Comisiones de Salud y Bienestar Social, diputado Guillermo Toscano Reyes, presidente; diputada Blanca Livia Rodríguez Soriano, secretaria; diputada Araceli García Muro, secretaria; diputada Lisset Rodríguez Soriano, vocal; diputada Greten Culín Jaime, vocal. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Remedios. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa de la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada,
Se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Adelante, compañero Miguel Ángel Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva y saludar a compañeros diputados y diputadas, a los medios de comunicación que bien ayer tuvo acertadamente la diputada Rosalba proponer que se pudieran integrar algunos con nosotros y aparte de la filmación que tenemos en vivo. Quisiera comentar o manifestar en este momento que me parece pertinente hacer unas aportaciones en favor del dictamen que está por su aprobación. Concuerdo con la finalidad del presente dictamen, toda vez que mediante esta reforma se brinda un beneficio para las mujeres colimenses que lamentablemente por un padecimiento de salud han sufrido una mastectomía, y más aún con la priorización que se realiza de dar este apoyo a personas que por su situación económica no pueden tener acceso a ninguna cirugía reconstructiva. Concuerdo, pues Colima se encuentra en los primeros lugares de mujeres afectadas en este padecimiento y en muchas ocasiones esa situación les trae un menoscabo psicoemocional. Esta reforma a la Ley de Salud del Estado de Colima viene a ampliar la regulación del derecho a la protección de salud, misma que se encuentra salvaguardada por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto en su dimensión individual como en las adecuados para recibir atención, tratamientos y cirugía reconstructiva el problema del cáncer de mama. Por lo antes expuesto y como ya lo expresé, voy con el dictamen que se discute, al igual que mi compañera Marta y el diputado Fernando, compañeros de la fracción, por ampliar al espectro del derecho de la protección de salud y su derivado derecho de la integridad físico-psicológica, y más aún por beneficiar directamente a la sociedad colimense y en lo particular a los más necesitados. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado. ¿Hay algún otro diputado o diputada que desee tomar la palabra? Adelante, diputada Remedios. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. Efectivamente, ya lo señaló el diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco en esta tribuna, la motivación de sacar adelante este dictamen. Bueno, pues en ese sentido yo creo que su servidora como iniciadora de esta parte de la iniciativa, pues estoy de plácemes con la comisión que le hayan dado prioridad a este dictamen, porque efectivamente las mujeres de Colima, sobre todo las que menos recursos tienen y que también son víctimas de esta enfermedad, requieren en su momento del apoyo del Estado. Creo que no va a ser una tarea fácil dada la situación económica y presupuestaria, pero si hay voluntad política, seguro se podrá ir creando esa bolsa de recursos y en la medida de lo posible se podrá apoyar con la reconstrucción de mama a las mujeres que por cuestiones de la enfermedad terrible de cáncer en la que nosotros como Estado estamos en los primeros lugares, podremos apoyar. Me da mucho gusto pues que esté en la discusión del Pleno una iniciativa que favorece a las mujeres de Colima
y qué bueno que esta legislatura de la paridad de género siga poniendo especial interés en los temas de las mujeres. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. ¿Algún otro compañero que desee hacer uso de la voz? Terminadas las intervenciones, solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Blanca Olivier, por la afirmativa. Anel Bueno, por la afirmativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Ana Landa, por la afirmativa. Mayra Villalbazo, a favor. Carlos Farías, por la afirmativa. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Rodríguez Soriano Licea, a favor. Rueda, a favor. Ferber Corona, a favor. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa. Memo Toscano, a favor. Julio Anguiano, a favor. García Arias, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procederá a votar la mesa directiva. Aguirre Luna, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. Araceli García Muro, por la afirmativa. Le informa a usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informa a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra o abstenciones del documento que nos ocupa. Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados con antelación al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia, gobernación y poderes, por el que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la ley del municipio libre del estado de Colima. Tiene la palabra el diputado Rogelio Rueda Sánchez. No, es otra cosa. Con la venia de la presidencia y atento a la autorización de obviar las consideraciones del dictamen, procedería solamente a compartir con ustedes, compañeros, que se trata de someter a su consideración el dictamen número 78, elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de justicia, gobernación y poderes, relativo a la iniciativa presentada por un servidor, por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del municipio libre del estado de Colima. Así dice el dictamen. Entiendo que lo presentamos los 3 diputados de mi grupo parlamentario, Liz y Malú también. Pero bueno, procede. Dice: Honorable Congreso del Estado de Colima, presente a las y los diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales
y de Justicia, Gobernación y Poderes nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el Grupo Parlamentario del PRI y de la actual 59 legislatura, por la que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima de conformidad con las siguientes consideraciones. Son las que estamos obviando, y para entrar a los resolutivos, diría: por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen único. Se reforman los artículos 25, 27, 36, fracción primera, 45, fracción cuarta, inciso D, párrafos primero y segundo, 47, fracción cuarta, inciso A y C, 59, 65, fracción cuarta, 72, fracción quinta, 74, 77, segundo párrafo, la nomenclatura del título cuarto para denominarse de las funciones y servicios públicos y su capítulo primero para intitularse Funciones y Servicios Públicos, 86, primer párrafo, el nombre del capítulo cuarto para ser de las concesiones de bienes, funciones y servicios públicos municipales, del título cuarto, 95, la denominación del título séptimo del proceso de justicia administrativa municipal, los artículos 120, 121, 122, se modifica el nombre del capítulo segundo de la declaración de situación patrimonial de intereses y fiscal del título octavo, 129, 130 y 132, se adicionan los incisos S y T a la fracción primera del artículo 45, inciso D a la fracción cuarta del artículo 47, las fracciones 5 y 6 del artículo 65 con el corrimiento de la subsecuente fracción, y se deroga la fracción segunda del artículo 68, todos de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 25. Los ayuntamientos estarán integrados de conformidad con lo que establece el artículo 92 de la Constitución y el Código Electoral. Artículo 27. Para ser integrante de un ayuntamiento se requiere cumplir con los requisitos establecidos por el artículo 93 de la Constitución. Las categorías de los servidores públicos a que se refiere la fracción novena del citado artículo son los siguientes. El inciso A permanece. Inciso B, del Estado, secretario de la Administración Pública, consejero jurídico, fiscal general, contralor, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, titulares de entidades paraestatales, y C continúa en sus términos vigentes. Artículo 36, fracción primera, nombrar al secretario, tesorero, oficial mayor, contralor, juez cívico y director de seguridad pública. Segunda y tercera quedan en sus términos. Artículo 45, en materia de gobierno y régimen interior, permanecerían del inciso A al inciso R, y se adicionaría un inciso S: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona dentro del ámbito de su competencia, previniendo, investigando, sancionando y reparando las violaciones a los mismos en términos de la Constitución y de la Constitución General. Y el inciso T: garantizar el ejercicio del derecho de toda persona a tener acceso a la información pública municipal, constituyendo al efecto el Comité de Transparencia y las unidades de transparencia correspondientes, vigilando su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna. Las fracciones segunda y tercera quedarían en sus términos, y en la fracción cuarta se respetan los incisos del A al C, y el inciso D quedaría en los siguientes términos: aprobar el dictamen de revisión de la cuenta pública municipal del ejercicio fiscal que presenten conjuntamente la Comisión de Hacienda y el Síndico Municipal, con base en el proyecto que presente la Tesorería Municipal, así como del informe de revisión que entregue la Contraloría Municipal, y remitirle al Congreso a más tardar el último día de febrero del ejercicio siguiente, para los efectos señalados en el artículo 36 de la Constitución. La aprobación del dictamen de revisión por el Cabildo no impide que se finquen responsabilidades a los servidores públicos que hayan incurrido en ellas, si del resultado de la revisión se determinan faltas administrativas, ello en los términos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El resto del artículo queda en sus términos. El artículo 47, se mantienen las fracciones primera, tercera, y en la fracción cuarta, el inciso A, quedarían los términos siguientes: vigilar que la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública municipal se haga con apego a la Ley de Ingresos y de Hacienda Municipales. El B queda en sus términos. El C queda en sus términos. Le agregamos, sin embargo, al final una I para agregar el inciso D, que diría: vigilar que todo servidor público proporcione la información comprobatoria relativa a los gastos de viaje y viáticos cubiertos con cargo al erario público.
para la verificación por parte del área competente de su correcta aplicación, así como del cumplimiento del objeto y justificación de la comisión, función o encargo realizados. El resto de las fracciones quedan en sus términos. El artículo 59 diría lo siguiente: el Congreso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90, fracción primera de la Constitución, podrá declarar que los ayuntamientos se han desintegrado y suspender o revocar el mandato a cualesquiera de sus miembros por las causas que la misma determina, siempre y cuando sus integrantes hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan, de conformidad con el procedimiento que establezca la ley para regular la participación del Congreso en asuntos municipales. La modificación solo es a cuál artículo nos referimos y a la denominación de la ley. El artículo 65, quedan en sus términos las fracciones de la 1 a la 4 y se agregan la fracción 5, agregando el juzgado cívico, y 6, la Dirección de Seguridad Pública, y la fracción 7 queda en sus términos. Es decir, como estaba. La leo porque lo que sí fue correr las fracciones. Las demás que el ayuntamiento determine considerando las condiciones territoriales, socioeconómicas, capacidad administrativa y financiera del municipio, así como el ramo o servicio que se pretende atender en los términos de la presente ley y otras disposiciones legales aplicables. Los ayuntamientos en el reglamento correspondiente deberán señalar las atribuciones que tendrán las dependencias. Asimismo, podrán otorgarles la denominación que corresponda atendiendo a su organización administrativa. En el artículo 68 quedaría derogada la fracción segunda. En el artículo 72 son facultades y obligaciones del tesorero. De la 1 a la 4 se mantiene. En la fracción 5 quedaría en la forma siguiente: llevar al corriente el padrón fiscal municipal y practicar revisiones y auditorías a contribuyentes. El resto de las fracciones quedan en sus términos. El artículo 74 diría: en el supuesto del último párrafo de la fracción cuarta del artículo 115 de la Constitución General y similar del 90 de la Constitución, se procederá en los términos del acuerdo respectivo, aprobado por el Cabildo por el voto de cuando menos las 2/3 partes del total de sus integrantes, el cual será publicado en el periódico oficial. En dicho acuerdo se precisarán, entre otros, el objeto específico, las modalidades de operación, las facultades de vigilancia y fiscalización de los órganos competentes, las infracciones y sanciones, así como las causas de rescisión y terminación. El artículo 77 diría: la Contraloría Municipal estará dotada de autonomía técnica y de gestión y ejercerá las facultades que a los órganos internos de control confiere el artículo 109 de la Constitución General y su correlativo de la Constitución en materia de responsabilidades administrativas. El título cuarto se denominaría de las funciones y servicios públicos, el capítulo primero, funciones y servicios públicos, y el artículo 86 quedaría redactado de la siguiente forma: los ayuntamientos organizarán y reglamentarán la administración, funcionamiento, conservación y prestación de sus servicios públicos, así como la realización de las funciones públicas, considerándose como tales en forma enunciativa los siguientes. Y ya vienen las fracciones correspondientes que no se modifican. El capítulo cuarto se denominaría de las concesiones de bienes, funciones y servicios públicos municipales. Artículo 95 rezaría así: los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de las funciones de seguridad pública, policía preventiva municipal, tránsito y vialidad, previa autorización de cuando menos las 2/3 partes de los integrantes del Cabildo, pueden ser materia de concesión o asociación público-privada a particulares, sujetándose a lo establecido por esta ley, las cláusulas del título concesión y demás disposiciones jurídicas aplicables. El título séptimo se denominaría del proceso de justicia administrativa municipal, con un capítulo único, cuyo artículo 120 diría: los actos y resoluciones dictadas por el Cabildo, presidente municipal, titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal que afecten los derechos de los particulares podrán ser impugnados ante los órganos de justicia administrativa municipales mediante la interposición del recurso previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus municipios. Artículo 121. La nulidad de las sesiones y de los acuerdos y resoluciones del Cabildo podrán ser reclamadas por sus propios integrantes cuando uno o varios de los municipios no hubieran sido citados en los términos de esta ley y de los reglamentos correspondientes, siempre que los acuerdos o resoluciones requieran de la aprobación de cuando menos las 2/3 partes de los miembros del Cabildo. Artículo 122. Las resoluciones dictadas por los órganos de justicia administrativa municipales podrán ser impugnadas por los afectados mediante el recurso de revisión
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. El capítulo segundo se denominaría de la Declaración de Situación Patrimonial de Intereses y Fiscal. Artículo 129, tienen obligación de presentar declaración de situación patrimonial de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal el presidente municipal, los regidores, el síndico, que son las tres primeras fracciones. La fracción cuarta diría los servidores públicos de confianza de las dependencias y organismos de la administración pública municipal, centralizada y paramunicipal. La quinta quedaría en sus términos. El artículo 130 diría la declaración de situación patrimonial de intereses y la constancia fiscal deberán presentarse en los plazos y términos que al efecto señale la ley aplicable. Artículo 132. Para la determinación de las responsabilidades, procedimientos, sanciones y recursos administrativos, se estará a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y contiene un transitorio único este dictamen para que se incorpore en el decreto, que el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado este dictamen, se emita el decreto correspondiente. Con fecha 21 de abril, firman integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales Arturo García Arias, Rosalba Farías Larios, Guillermo Toscano Reyes, Luis Fernando Antero Valle, Vladimir Parra Barragán, y la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, presidida por Blanca Olivier Rodríguez Osorio, y las secretarias Araceli García Muro y Ana Karen Hernández Aceves. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa de la presente sesión. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo particular en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría… La diputada Remedios. Diputada Remedios, adelante. Ya, eso ya. Sí. Tiene la palabra la diputada Remedios Olivera. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados. El dictamen que nos ocupa me parece que tiene un alto contenido muy importante para mejorar y para actualizar la ley orgánica del municipio libre. En lo general me parece excelentes los términos, sin embargo quisiera dejar reservados dos artículos para en su momento proponer unos cambios, unos ajustes en la redacción, diputada presidenta. Me estoy refiriendo al artículo 120 y al 122, que reservo en este momento.
El uso de la voz, el diputado Francisco Rodríguez. Gracias, diputada presidenta. De la misma manera que la diputada Remedios, solicitar se reserve también el 121 para su discusión en lo particular. Muy bien, diputado. ¿Alguien más? Una vez que se ha formulado la propuesta de modificación del dictamen, misma que fue reservada por la diputada Remedios Olivera y por el diputado Francisco Rodríguez para discutirse y votarse por separado, se pone a la consideración de la Asamblea si se procede a la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto de los artículos que no fueron reservados del dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular de los artículos que nos fueron reservados del dictamen que nos ocupa, como son el 120, 121 y 122. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación nominal y en un solo acto en lo general y en lo particular, si se aprueban los artículos que no fueron reservados del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Blanca Rivier por la afirmativa. Anel Bueno por la afirmativa. Ana Karen Hernández por la afirmativa. Ana Landa por la afirmativa. Carlos Farías por la afirmativa. Rodríguez a favor. Antero por la afirmativa. Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa. Berber Corona a favor. Remedios Olivera por la afirmativa. Rosalba Farías por la afirmativa. Marta Mesa por la afirmativa. Rueda a favor. Memo Toscano a favor. Julio Anguiano, a favor. García Arias por la afirmativa. Vladimir Parra por la afirmativa. Aguirre Luna por la afirmativa. Rogelio Salinas a favor. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? A continuación procederá a votar la mesa directiva. Mayra Villalbazo, a favor. Miguel Ángel Sánchez por la afirmativa. Araceli García Muro por la afirmativa. Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor en lo general y en lo particular de los artículos que no fueron reservados del dictamen que nos ocupa. Le informo, presidenta, que no hubo votos por la negativa, ni abstenciones. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobados por 22 votos en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen que nos ocupa.
En virtud de que se ha aprobado la discusión y votación en forma separada de la propuesta de modificación en un artículo por la diputada María Remedios Olivera Orozco y el diputado Francisco Rodríguez, procederemos a la discusión de la misma. Tiene la palabra la diputada María Remedios Olivera. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeros y compañeras diputadas, medios de comunicación, personas que a través de la transmisión nos escuchan. El objeto de haber reservado los artículos 120 y 122 de la reforma que se está presentando a la Ley de Municipio Libre tienen el sustento siguiente. Efectivamente, la expedición de la Ley del Municipio Libre se estableció la obligación que a más tardar en el año 2008 para que los ayuntamientos con un mínimo de 50,000 habitantes, sus municipios, establecieran los órganos contenciosos administrativos municipales para conocer, sustanciar y resolver los actos y resoluciones Permítame, señalados. diputada Remedios. Compañeros diputados, favor de guardar silencio para que pueda continuar la de la voz, la diputada Remedios Olivera. Gracias, presidenta. Sin embargo, la instalación de dichos órganos contenciosos municipales quedó obsoleta con la instauración de los tribunales contenciosos administrativos y posteriormente con el Tribunal de Justicia Administrativa. Dichos órganos contenciosos municipales no son una obligación constitucional a cargo de los municipios porque pues mantener la obligación de instalarlos o de instaurarlos vulnera su autonomía constitucional, por un lado. Y por otro, porque los municipios regulan a través de sus reglamentos municipales las competencias de las dependencias a su cargo para la imposición de multas y la resolución de los recursos de revisión. Inclusive, las propias leyes estatales establecen la facultad de ciertas dependencias municipales para conocer y resolver los procedimientos administrativos. En la actualidad, los particulares en menor proporción hacen uso del recurso de revisión contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo, ya que en su mayoría acuden al Tribunal de Justicia Administrativa y lo vivimos todos los días, por ejemplo, en un número muy importante con los recursos interpuestos por cuestiones de tránsito municipal. Bueno, mantener la obligación de instituir dichos órganos también entorpece el principio constitucional de justicia pronta y expedita, además de que, por un lado, se puede fortalecer las finanzas, pero por otro lado, al crear esos o sostener esos órganos, pues también le causan un agravio a las tesorerías municipales. Por ello, propongo que los artículos 120 y 122 queden de la siguiente manera. El artículo 120, los actos y resoluciones dictadas por el Cabildo, presidente municipal, titulares de las dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal que afecten los derechos de los particulares podrán ser impugnados mediante la interposición del recurso previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus municipios, o bien agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. En el caso del artículo 122, la propuesta es la siguiente. Las resoluciones dictadas por las autoridades municipales podrán ser impugnadas mediante la interposición del recurso previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus municipios, o bien agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
con fundamento en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 93, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 144, fracción cuarta, inciso A, y 148 de su reglamento, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular, la propuesta de modificación de un artículo resolutivo, reserva que fuera formulada por la diputada María Remedios Olivera, para discutir y votarse por separado del dictamen que nos ocupa. Si desean hacer el uso de la palabra en pro o en contra, favor de manifestarlo a esta presidencia, en la inteligencia de que en caso de que no sea aprobada su modificación, se considerará aprobado el dictamen con su texto original. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Rueda. Con la venia de la presidencia, lo que quiero compartir es el criterio de que considero que vale la pena que podamos aprobar el dictamen en sus términos, y me explico. Es distinta la realidad que se vive por los ciudadanos que no están aquí en la capital o que no están en Villa de Álvarez, tal vez. Porque aquí tienen la sede del Tribunal de Justicia Administrativa. Para ellos podríamos suponer, es lo mismo acudir a una oficina del órgano de justicia administrativa municipal que se hubiera creado, si hubieran cumplido los municipios con lo que les impone la ley desde 2008, o ir al Tribunal de Justicia Administrativa e impugnar una decisión de un ayuntamiento, de algún área de un ayuntamiento, como es el caso de las infracciones de tránsito que decía. Dice, ¿para qué hacemos órganos de justicia municipales si aquí vamos al tribunal y lo resolvemos? Perdón, para que quienes tienen que trasladarse desde Manzanillo, desde Tecomán, desde Minatitlán, de Ixtlahuacán, de Armería, para acá, para venir al Tribunal de Justicia a pedir que se revise y se corrija una infracción de tránsito, por ejemplo, me parece que eso es ir en contra de la justicia pronta y expedita, que se argumentó aquí. Me da la impresión de que en lugar de sujetar a la propia autoridad que emite el acto para que revise su decisión y nos diga si lo corrige o no, que haya, como prevé la ley, un órgano de administración de justicia adentro del municipio administrativa que revise las decisiones de otras instancias del ayuntamiento. Es una oportunidad de que tengan justicia más expedita los ciudadanos. Por eso creo que si bien la ley solo obliga a los municipios que tengan más de 50,000 habitantes, ojalá todos los municipios tuvieran su propio órgano de justicia administrativa, como le denominen. Le pueden denominar como hay juzgado cívico o juzgado administrativo, o como le quieran nombrar, pero que tengan una instancia que internamente misma revise lo que hicieron, pues un agente de tránsito, un inspector de obras públicas, un inspector de desarrollo, alguien que te impuso una multa a una tiendita por algo, pues que lo revisen ahí localmente, rápidamente, y que no los mandemos a que vengan hasta Colima. En ese sentido, creo que el contenido del dictamen es correcto. Y solo apuntaría otra cosa, porque fueron dos argumentos aquí en la tribuna. El segundo es que se causa un agravio a las tesorerías, porque cuesta la operación de estos órganos. Perdón, las tesorerías no se agravian por obligarles a cumplir con sus obligaciones legales. Es un servicio público. No es para que sea negocio, es para que se preste un servicio a la ciudadanía. Y si eso tiene que costar, pues que cueste. Busquemos que sea eficiente. Busquemos que tal vez con una persona
opere esa instancia. Si el trabajo, si la demanda de justicia de los ciudadanos nos hace que ocupen 12 o que ocupen 3, pues adelante. Será más caro, pero yo no diría que sería en agravio de las finanzas municipales, será en beneficio de la ciudadanía. Porque al estar solicitando justicia administrativa, están realmente corrigiendo el actuar de los propios ayuntamientos en algunas instancias. Creo que la visión debería ser, y ojalá se sostenga lo que dice el dictamen, que nos ocupemos de darle más y mejor servicio y atención a la ciudadanía. Incluso si eso significa algunas erogaciones por parte del municipio. Porque finalmente para eso están las autoridades. Es lo que quería compartir, solicitando se pueda respaldar el contenido del dictamen en relación con estas reservas por los argumentos que aquí compartí. Muchas gracias. Gracias, compañero. Tiene el uso de la voz la diputada Remedios Olivera. Gracias, diputada presidenta. Creo que el espíritu que maneja el contenido de esos artículos expresado por el diputado Rogelio Rueda es bueno. O sea, a la gente hay que procurarle la justicia y no hay que detenernos en cuánto cuesta. Creo que estamos totalmente de acuerdo en esa parte. Quizás no entre al fondo del tema. Creo que lo que sí podemos trastocar con dejar los textos así como se presentan es de alguna manera con la colusión que puede haber entre los funcionarios de una administración municipal, es decir, es un órgano interno que muy difícilmente en MUD se podrá sancionar, es decir, va el ciudadano, se queja de un trámite o de una sanción que recibió y pues va a ser más complicado que una autoridad emanada de la misma estructura le pueda dar la razón. Por eso creo que sí, desde que nace el nuevo esquema de la justicia administrativa y se crea todo un andamiaje nuevo y moderno, esto se va quedando obsoleto. Quizás sí tenga razón en la parte que dice la gente que vive en los municipios más alejados y que le cuesta llegar a la ciudad capital donde está instalado el Tribunal de Justicia Administrativa, pues le vamos a complicar la cuestión de la interposición de su recurso. Pero creo que podemos encontrar mecanismos que faciliten esto sin tener que poner al ciudadano en la disyuntiva de que pues me quejo con el mismo que me sancionó. Esa es la postura de su servidora y en esos términos no habría mayor polémica, diputado. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Rueda. A ver, entiendo el sentido del planteamiento y de la, digamos, dificultad que enfrentará en su caso cuando los municipios cumplan la ley y creen la instancia de justicia administrativa municipal, los que estén al frente de esa responsabilidad tendrán que, en su caso, enmendarle la plana a algunos compañeros de la administración municipal. Y el titular, el responsable de esta instancia de justicia administrativa, va a tener que decir, sí, estuvo mal el agente de tránsito que impuso esta infracción, se anula. O van a decir, sí, estuvo mal el inspector que fue y clausuró un establecimiento comercial, se levanta la clausura y se ordena que se anule esta sanción. O así. Pero si no confiáramos en que hay ciudadanos que pueden cumplir esa función con ética, con responsabilidad y aplicando la justicia,
¿Cómo entonces, por señalar solo un ejemplo, le damos la responsabilidad a los órganos internos de control de que sancionen a sus compañeros de la administración municipal en caso de que incurran en faltas? Perdón, si no vamos a confiar en que hay ciudadanos que tienen un alto valor y que tienen un respeto por la ética y por la ley, pues entonces tenemos que echar abajo todas esas cuestiones en las que la propia autoridad municipal en sus distintas instancias se autocorrige o se autosanciona o se autorrevisa. Yo confiaría en que los municipios encontrarán ciudadanos que estén comprometidos con la aplicación de la ley y no que por tratarse de un compañero de administración le van a dar siempre la razón a los funcionarios y le van a dar siempre la contra a los ciudadanos. Pero incluso cuando un caso así ocurriera, naturalmente, los ciudadanos tendrán el derecho de pedir que se revise esa decisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima. El conjunto del marco legal no permitiría que se mantuviera la injusticia. Sería revisable. Así es como está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, y por eso las decisiones que tome este órgano de justicia, si no satisface su resolución al ciudadano, las puede impugnar ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero demos una oportunidad a que se resuelva localmente, a que no tengan que venir siempre, sino solo cuando no estén de acuerdo. Y además, yo diría que habrá ocasiones en las que el ciudadano impugne, la instancia administrativa de justicia administrativa municipal no le dé la razón, pero como le explica por qué, tal vez convenga en que está bien impuesta la sanción o la decisión de autoridad es correcta y ya no tenga que venir hasta Colima a que le expliquen que no tenía razón. Es decir, la instancia de justicia administrativa puede permitir que se atiendan los asuntos localmente a favor del ciudadano o no, pero que la justicia prevalezca. Y bueno, si no está de acuerdo, siempre podrá venir hasta Colima al Tribunal de Justicia Administrativa. Muchas gracias, Presidenta. De nada. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal de la propuesta de modificación presentada por la diputada Remedios Olivera de dos artículos resolutivos reservada para discutir y votarse por separado del dictamen que nos ocupa. En la inteligencia que en caso de no ser aprobada, se considerará aprobado el dictamen en su texto original. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si se acepta la propuesta de modificación de un artículo que fuera reservado por la diputada María Remedios Olivera para discutir y votarse por separado. Por la afirmativa. Por la negativa. Vladimir Parra por la negativa. Blanca Olivier por la negativa. Anel Bueno en contra. Ana Karen Hernández por la negativa. Ana Landa por la negativa. Mayra Villalbazo por la negativa. Carlos Farías por la negativa. Rodríguez a favor. Antero por la afirmativa. Rodríguez Soriano Lisset por la afirmativa. Berber Corona a favor. Remedios Olivera a favor. ¿Y ella? Aquí estoy. Creyó que era Rosalba Liz. Farías por la afirmativa. Creo que era Liz. Marta Mesa por la afirmativa. Rueda en contra. Memo Toscano en contra. Julio Anguiano en contra. García Arias por la negativa, perdón. No vota. No vota, Liz. Por la negativa. Rogelio Salinas por la negativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar?
¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procederá a votar la mesa directiva. Aguirre Luna, por la negativa. Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa. Araceli García Muro, por la afirmativa. Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 9 votos a favor de la propuesta de modificación de un artículo resolutivo. Con el resultado… No, le informo, presidenta, sí. que fueron 14 votos a favor del documento, 13 votos a favor, en contra del documento en discusión. De la propuesta de modificación. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha por 13 votos la propuesta de modificación de un artículo resolutivo que se reservó para discutir y votar por separado del dictamen que nos ocupa. Francisco Rodríguez. Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de la y el compañero diputados secretarios de la mesa directiva, amigas y amigos diputados. En primer lugar, quiero de alguna manera reconocer que traigamos a esta tribuna el debate del municipio libre, porque ya lo habíamos planteado desde el 21 de agosto del año pasado, de que era necesario establecer una comisión especial que discutiera en términos generales el desarrollo de los municipios del Estado. Y cuando hablamos por el desarrollo, no solamente nos referimos a la parte social o a la parte económica o a la parte ambiental o cultural, sino también implica la parte de la gobernanza municipal. Y en ese contexto, pues, si bien reconocemos el trabajo siempre activo y presente de la Comisión de Estudios Legislativos con un dictamen o 2 o 3 presentando las iniciativas, a veces no queda tan claro el criterio que utilizan en la comisión para que unos dictámenes con mayor antigüedad en su presentación sean brincados por otros que están recientemente presentados. Entonces, si bien avalamos ese gran trabajo arduo que hacen la Comisión de Estudios Legislativos a través de su presidente, lo cierto es que queda muy confuso ese criterio, hasta cierto punto sesgado, para distinguir entre una y otra iniciativa. Pero bueno, para eso es el diputado presidente, ¿verdad? Y también es importante decir en este contexto que estas reformas que estamos planteando en la ley que están planteando en la ley del municipio libre, pues algunas son en general, en términos generales, de actualización a ciertas disposiciones de la ley y que se aplican otras leyes de responsabilidades administrativas. En el tema que nos circunscribe de la parte de las cuestiones administrativas, sobre todo la nulidad de las sesiones y los acuerdos, el artículo 121 y resoluciones del Cabildo, entré un poco en duda en torno a que este artículo está redactado de tal manera que queda muy circunscrito a que las decisiones que se toman en Cabildo sean impugnadas por los integrantes mismos, pero bajo ciertas condiciones nada más. Y una ley pues no debe perder ese carácter universal, ese carácter general. También ya platicando con el iniciador o parte de los iniciadores de la iniciativa, explicaba los elementos. Si bien los municipios se les debe de reconocer en la ley del municipio libre su capacidad o su facultad o su derecho para impugnar un medio, pues también no puede quedar quizás tan al algarete, no puede quedar quizás tan al libertinaje, y porque eso podría, por simples rencillas electorales o simples posturas políticas, estar trabando las resoluciones de un cabildo. Pero sin embargo, considero que podríamos quitarle pues como candado en la parte
que se refiere a que los municipios sean citados en los términos de la ley y los reglamentos, que solamente cuando no hubiesen citados de una manera adecuada se puede impugnar. Creo que eso lo podemos dejar a un lado porque hay otra reglamentación que en el caso particular del municipio de Colima que me tocó conocer, su propio reglamento de gobierno ya lo establece, ciertos mecanismos para recurrir a este tipo de, pues ahora sí que de nulidad de las sesiones, que pudiera quedarse que solamente para sesiones de mayor trascendencia, es decir, las que se requieren 2/3 partes o mayoría calificada. Por lo tanto, la propuesta que traigo de modificar la redacción del artículo 121 quedaría de la siguiente manera. Artículo 121, la nulidad de las sesiones y de los acuerdos y resoluciones del Cabildo podrán ser reclamadas por sus propios integrantes, siempre que los acuerdos o resoluciones requieran de la aprobación de cuando menos las 2/3 partes de los miembros de Cabildo, quitando la condición o el candado de que estos hayan sido no citados de manera adecuada. Eso que deje una amplitud para que el Cabildo, los integrantes, regidores, síndicos y en un momento dado hasta el propio alcalde o alcaldesa pueda recurrir en un momento dado en esta circunstancia. Y no dejar de pasar la oportunidad de comentar que efectivamente hay reformas que desde el 2001 no se han venido aplicando, como el caso que nos estábamos ahorita discutiendo de los tribunales municipales, pero también el tema fundamental es la autonomía y lo que más allá de la discusión de la capacidad económica de un ayuntamiento para tener dichos órganos es la capacidad autónoma. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Algo que también tenía pendiente, que son los jueces cívicos. No todos los ayuntamientos que los han estado aplicando han ido a mecanismos ciudadanos de convocatorias para realmente que surja de una convocatoria de oposición, de una convocatoria abierta, integrar a los jueces cívicos de esa manera autónoma, ¿no? Terminan siendo un apéndice del propio alcalde, terminan siendo una propuesta directa y formar parte del órgano, de los órganos de dirección o del órgano central directo de funcionamiento del alcalde y no terminan siendo un aspecto que ayude a los ciudadanos. Entonces creo que deberíamos de avanzar también en esta discusión y ojalá pues ahora sí, presidente, nos tome la palabra y que instauremos esa comisión especial para ver estos asuntos municipales que no trata de meterse a los temas que ya están en las comisiones permanentes, sino una discusión realmente de una refundación del municipio y que vengamos a considerar y a contemplar todos los mecanismos, todas las problemáticas y entonces no tengamos una ley del municipio libre parchada, sino que realmente en una amplia discusión y debate, más allá de posturas y colores, podamos establecer en dicha ley y por ende en otras que le puedan tener que ser modificadas, establecer todas las problemáticas que tenemos en el municipio. Felicitarlo por su trabajo, presidente, y ojalá nos haga caso a otras iniciativas. Gracias. Con fundamento en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 144, fracción cuarta, inciso A, y 148 de su reglamento, se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular la propuesta de modificación de un artículo resolutivo reserva que fuera formulada por el diputado Francisco Rodríguez para discutir y votarse por separado del dictamen que nos ocupa. Si desea hacer uso de la palabra en pro o en contra, a favor de manifestarlo a esta presidencia en la inteligencia de que en caso de que no sea aprobada su modificación, se considerará aprobado el dictamen en su texto original. Tiene la palabra el diputado Rogelio Rueda. Con la venia de la presidencia para expresar que con la argumentación vertida en esta tribuna tendría sentido, al menos yo así lo considero, espero que la comisión pudiera estar de acuerdo y que el pleno pudiera estar de acuerdo, en que se aceptara la reserva del diputado y que no se limitara solo la facultad de impugnar las decisiones del Cabildo. Permítame, diputado Rogelio. Sí. Por favor, compañeros, los llamo nuevamente al orden. Parecen chiquitos.
Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Decía que la posibilidad de que los integrantes del Cabildo puedan impugnar alguna de sus resoluciones y pidas se revisen, no se limite a aquellos regidores que no fueron debidamente convocados a la sesión, sino que puedan hacerlo pues porque haya alguna presunta ilegalidad, una decisión que no sea correcta, que no sea adecuada, que esté fuera de la competencia, etcétera. Tendrá que haber, pues, por supuesto, una violación legal, pero que se limite a aquellas decisiones de Cabildo que requieren una mayoría calificada, 2/3 partes. A mí me parece que eso es correcto porque tampoco se trata de generar un mecanismo que solo obstaculice la aplicación de las resoluciones del Cabildo, pero que en aquellas resoluciones de mayor trascendencia, tan lo son que la ley les impone la obligación de requerir mayoría calificada, sí puedan ser revisables cuando haya pues una violación, una justificación. Por lo tanto, lo que quiero expresar es la personal conformidad con la reserva que se ha presentado. Muchas gracias, presidenta. Muy bien, muchas gracias. En virtud de no haber más intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal de la propuesta de modificación presentada por el diputado Francisco Rodríguez de un artículo resolutivo reservada para discutir y votarse por separado del dictamen que nos ocupa, en la inteligencia que en caso de no ser aprobada se considerará aprobado el dictamen en su texto original. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si se acepta la propuesta de modificación de un artículo que fuera reservado por el diputado Francisco Rodríguez para discutir y votarse por separado. Por la afirmativa. Por la negativa. Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Vladimir Parra, por la afirmativa. Blanca de Vier, por la afirmativa. Anel Bueno, por la afirmativa. Rogelio Salinas, a favor. Mayra Villalbazo, a favor. Carlos Farías, a favor. Rodríguez, a favor. Antero, por la afirmativa. Berber Corona, a favor. Remedios Olivera, por la afirmativa. Rosalba Farías, por la afirmativa. Marta Mesa, por la afirmativa. Rueda, a favor. Memo Toscano, por la afirmativa. Julio Anguiano, a favor. García Arias, por la afirmativa. Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa. Ana Landa, por la afirmativa. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procederá a votar la mesa directiva. Aguirre Luna, por la afirmativa. Miguel Ángel Sánchez, por la afirmativa. Araceli García Muro, por la afirmativa. Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor de la propuesta de modificación de un artículo resolutivo. Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra de la propuesta de modificación al artículo resolutivo. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada por 22 votos la propuesta de modificación de un artículo resolutivo que se reservó para discutir y votar por separado del dictamen que nos ocupa. En consecuencia, se tiene por aprobada la modificación del artículo resolutivo en los términos precisados con antelación. Una vez que han sido discutidos y votados los artículos permitidos por la Asamblea para votarse por separado, declaro aprobado en todos sus términos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente.
De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura en los términos aprobados con antelación al dictamen con proyecto de decreto elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de planeación y turismo, por el que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima. Tiene la palabra la diputada Ana Karen Hernández. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados, dictamen número 79 elaborado conjuntamente por las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de planeación y turismo, relativo a la iniciativa presentada por la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves y diputada Gretel Kulin Jaime, por la que se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. A las diputadas y diputados que integramos las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de planeación y turismo, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la iniciativa presentada por la de la voz diputada Ana Karen Hernández Aceves y diputada Gretel Kulin Jaime, relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima, de conformidad con lo siguiente. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable asamblea para su aprobación el siguiente dictamen con proyecto de decreto único. Se adiciona un segundo párrafo haciendo el corrimiento del subsecuente al artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 23. Asimismo, con la finalidad principal de movilizar a los colimenses de todos los niveles económicos dentro de la entidad, facilitará, promoverá y difundirá la oferta turística y se implementará una tarifa especial del 15% de descuento a los atractivos, corredores, productos y destinos turísticos que dependan del gobierno del estado o estén en convenio con la federación durante todos los días del año. A las y a los ciudadanos colimenses que acrediten la respectiva ciudadanía con una identificación oficial vigente. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. Segundo, la tarifa especial del 15% de descuento en atractivos, corredores, productos y destinos turísticos que dependan del gobierno del Estado o estén en convenio con la Federación para las y los colimenses, que establece el artículo 23 de la Ley de Turismo del Estado de Colima, tendrá plena aplicabilidad una vez que se haya decretado por las autoridades de salud la conclusión de la contingencia sanitaria de la pandemia del virus COVID-19. Tercero, el Poder Ejecutivo del Estado y los municipios contarán con un plazo de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto para que lleve a cabo las reformas reglamentarias que se deriven de este. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado presidente Arturo García Arias, diputada secretaria Rosalba Farías Larios, diputado secretario Guillermo Toscano Reyes, diputados locales Luis Fernando Antero Valle y diputado Vladimir Parra Barragán. Comisión de Planeación y Turismo, diputado presidente Luis Rogelio Salinas Sánchez, diputado secretario Julio Anguiano Urbina, diputada secretaria María Guadalupe Berber Corona, diputadas locales Claudia Aguirre Luna y diputada Gretel Kulin Jaime. Es cuanto. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión.
Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Estamos en votación, compañeros. Gracias. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarto, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión, en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados, posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Primero la votación. La votación. La votación. No. Pidió receso para analizar. Con fundamento a lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 13:44, decreto un receso.